la llegada de los castellanos en la segunda mitad del siglo XV a Canarias. Este es el más importante, por muchos motivos, que después si quieres comentamos. Y quiero decir una cosa, este hecho histórico, que nosotros muchas veces, en fin, cuando llega el 25 de julio se hacen algunos actos y tal, nos lo tomamos un poco, digamos, casi folclóricamente, ¿no? Hay gente que va abajo. Últimamente se han estado haciendo actos que reproducen aquellos enfrentamientos, ¿no? Pero si este hecho histórico cae en manos de los ingleses, o sea, hubiese sido al revés, bueno, pues no te quiero ni contar la cantidad de Cuéntame cómo llega esa carta, que me ha parecido súper interesante, de un capitán a otro diciendo, es que viene un montón de oro, hay que saquearlo. Incluso podemos llegar a Santa Cruz e intentar invadirla. Sí. Pero, o sea, ese documento existe. Sí, existe la carta. Y yo la he leído. Y he leído la carta porque... ¿Y dónde está esa carta? Esa carta está en el museo, está exactamente, creo que es el museo de la Royal Navy, creo que está en Londres. Pero ¿cómo he leído yo esa carta? No sé si conocerás la tertulia de amigos del 25 de julio, ¿te suena? Bien. La tertulia de amigos de la gesta del 25 de julio, bueno, pues dentro de esta tertulia hay un grupo de señores que son auténticos historiadores. Posiblemente historiadores que han profundizado en la historia más que son, siendo aficionados, que historiadores profesionales, ¿no? Entonces, realmente, concretamente, Luis Cola Benítez, Daniel García Pulido y Pedro Antonio Oquilla son tres de los miembros de la tertulia de amigos del 25 de julio, estuvieron indagando, estudiando, recopilando pues documentación de la época. Recabaron esa documentación de la época parte de museos de aquí, del Museo del Ejército Español, parte de museos de la Royal Navy, incluso algún documento que se consiguió a través de un familiar de una hermana creo que del capitán Miller, que es el capitán comandante del Theseus, que era el barco insignia de la escuadra, es decir, donde iba Nelson como contraalmirante. Pero cuando vino aquí Nelson no era almirante, era contraalmirante. Entonces, en esas cartas, estas tres personas que te he dicho, las estudiaron, las analizaron, primero las recopilaron, las tradujeron al español, del inglés de la época al español actual, y editaron un libro, la adenda al 25 de julio de 1700, a la fuente documental del 25 de julio de 1797, y todas esas cartas, con otro montón de cartas del general Gutiérrez, del que no hemos hablado todavía, y es una figura fundamental, que el general Gutiérrez envía a Godoy, que el almirante, que Álvarez, el ministro de la guerra de entonces, le escribe a su vez al general Gutiérrez. En fin, es una recopilación de cartas que a mí me permitieron conocer de primera mano qué pasó. Porque en esas cartas se explica perfectamente cuáles eran las intenciones de Nelson y de Hervey, qué pasó en la batalla, cómo perdió el brazo Nelson, en fin, todo eso. Esas cartas fueron, el otro día lo comentaba en una entrevista que me hicieron también en un medio de comunicación, decía, esto a mí me tocó la lotería en ese momento, porque estaba yo documentándome de primera mano para poder escribir, y de repente se publica esto y llega a mis manos y puedo leerlo, y por lo tanto, pues imagínate, ¿no? Le pones el fuego de bronce, y además es un libro cuya gesta, que ocurre ese 25 de julio de 1797, pues que siempre había sido un hecho pues considerado de forma muy local y demás. De repente sacas el libro y es la primera obra que habla de este acontecimiento, y que además lo presenta a nivel nacional. O sea, este libro se puede encontrar en cualquier librería de toda España, de las 17 comunidades autónomas. Sí. Y de hecho, digamos que es un paso de gigante. Sí. Hombre, te voy a decir una cosa. Realmente hay publicaciones, miembros de la tertulia, me falta nombrar a un miembro de la tertulia que también ha escrito un libro importante, de los que yo, un libro que he leído y que me ha servido también para documentarme, que es Juan Carlos Cardel. Esta gente ha publicado ensayos
que yo he leído para poder escribir el libro, ensayos con respecto a diferentes facetas de esta gesta, ¿no? Pero no han salido de aquí, desgraciadamente, no han salido de Canarias y casi de Tenerife, ¿no? Yo me propuse, efectivamente, escribir una novela, primero porque yo no soy historiador, a mí me gusta escribir, esta es mi primera novela, y pensé que la mejor manera de difundir, de divulgar este hecho histórico es con una novela histórica, no con otro libro, con otro ensayo, sino con una novela histórica. Y por eso decidí escribir una novela. Y yo tenía alguna editorial local, no directamente a través de alguien de la tertulia, estaba interesada en publicarla. Pero yo quería publicarla en una editorial nacional porque era la única manera de que la novela se lea en toda España y que además tenga la posibilidad de que alguna editorial, porque esta novela pues dentro de un tiempo irá a una feria de estas que hay de novelas que se publican en toda Europa, y que alguna editorial inglesa, británica, compre los derechos y lo publique en Gran Bretaña. Eso ya está publicada en inglés y significa que se va a leer en toda Europa al menos. Y consideré no sé que era... ¿Cómo se lo van a tomar los ingleses? Pues mira, los ingleses se lo... Porque vamos, un héroe que venido a menos en ese sentido, y en una isla en el Atlántico que se llama Tenerife y demás, pues no sé cómo se lo pueden tomar ellos, ¿no? Pues, y encima que le hayan arrancado un brazo. Se lo tendrán que tomar como quieran tomárselo, pero de cualquier manera, en la novela a los ingleses los trato justamente, es decir, no de ninguna manera peyorativa, de ninguna manera despreciativa, los trato justamente. O sea, los ingleses, la marinería y la oficialidad de la Marina británica eran tíos aguerridos y gente valiente, pero eran enemigos de España. ¿Cuántos días duró la lucha? ¿5? El 22 de julio empieza realmente la batalla, porque ellos tratan de desembarcar y no lo consiguen en la madrugada del 22 de julio. Vamos a ver, voy a poner la entrevista un poco más complicada, más difícil. Lo que sí te quiero decir, Daniel, es una cosa, que... Del 22 al 25, 3 días. 22, 23, 24 y 25. Lo que pasa que hubo el 23 y 24... son 2 días de descanso, de meditación, bueno. de tal, y entonces no. Vale, vamos a ponernos en situación. 24, me imagino que hay una vida normal en la época, en Santa Cruz y demás. Por eso hay que entender pues todas las fortalezas que nos encontramos, todo el Castillo San Felipe y otras muchas fortalezas para avisar. O sea, había gente fija allí vigilando a lo largo, las costas. Mira, en la plaza fuerte más importante de Canarias era Santa Cruz, y Tenerife tiene a lo largo de su costa, tiene diferentes fortalezas defensivas. De hecho, en todo lo que es la cortina defensiva podríamos considerar digamos, más cercana a Santa Cruz, todo lo que es desde el fuerte de San Andrés hasta Barranco Hondo, hay exactamente 16 fortalezas defensivas. 16 fortalezas defensivas había. Desgraciadamente... Es una pena que se hayan perdido algunas. Una pena, pero vamos... Entonces imaginemos, yo no sé si venían por la mañana, por la noche, me imagino que vendrían con la bandera, como tiene que llegar una embarcación cuando llega a un puerto. ¿Cómo podía haber sido la situación ese 20... ¿Qué llegaron? ¿Un 22? Llegaron, vamos a ver... Llegaron de día. No, te lo iba a decir, me lo has quitado la lengua. Todo estaba planeado para que fuese un desembarco con nocturnidad y alevosía. Es decir, el desembarco se plantea desde un principio llevarlo a cabo de noche, a traición. y de hecho, por ese desembarco hay determinadas cuestiones por las que ese desembarco no triunfó, no fue efectivo. Si ese desembarco llega a ser efectivo, o sea, si ellos llegan a entrar por la playa del Bufadero, que es por donde entraron primero... ¿Pero cuántos barcos, por cierto? Barcos vinieron 9 barcos con 2.000 hombres, de los cuales 4 eran navíos de guerra de 74 cañones cada uno, que eran los grandes acorazados de la época, 3 fragatas, un cúter y una bombarda. Hubo un barco, el navío Leander, que salió
al mismo tiempo que salieron de Cádiz el 15 de julio, salieron estos que te acabo de decir, pero hubo uno en concreto que salió de Lisboa. Y entonces llegó a Santa Cruz la noche del 24, o mediodía del 24 por esa época, es decir, un día antes del día crucial, del 25. Pero la expedición eran 9 barcos, con 2000 hombres. No era esa expedición. Quiero hacer un comentario importante, y es que los británicos, los historiadores británicos siempre han dicho que aquí vinieron exclusivamente a llevarse un botín, ¿no? Y que ellos no, y que o sea, que ya reconocen que eran un poquito lajas. Eso, bueno, eso no puede la historia de la ya reconocen que eran un poquito lajas. Sí, eso no pueden decir nada, no pueden negarlo. Pero cuando ellos dicen que no, que ellos vinieron aquí y tal, y que no pretendían invadir Tenerife y tal, y lo dicen para quitarle importancia a la derrota, para quitarle importancia. Pero eso no es así. Fíjate, si tenían intención de venir a conquistar Tenerife, o sea, entrar por Santa Cruz, porque una vez que está rendida la plaza fuerte, está rendido el castillo de San Cristóbal, izan la bandera británica allí. Si eso es así, a partir de ella, digamos que aparte que es enormemente psicológico para la población que la plaza fuerte sea tomada, ¿no? Pero a partir de ahí tomar Tenerife era más fácil, y después tomar las otras islas pues era mucho más fácil, porque las otras islas tenían mucha menos defensa que Tenerife. Y eso se lee perfectamente en las cartas que Nelson le dirige a Hervey y la contestación de Hervey. Se tomarán Ferro, Gomera, Ventura, refiriéndose a Fuerteventura, Canarias y tal. O sea, habló perfectamente de todas las islas. Una vez que se tomara Tenerife. Un conocimiento perfecto de lo que era Canarias. Absoluto. O sea, proporcionalmente, teniendo en cuenta los medios de la época y los medios de ahora, pues no tengas que distanciar. Entonces, ponme en situación. Todo esto que está contando Jesús lo tienen ustedes aquí, que pueden encontrar ya este libro, está en todas las librerías, ¿no? En todas. Ya se ha presentado, está a nivel nacional. Un momento de noche, no había luz eléctrica, antorchas, bastante oscuridad. Sí, y de repente, me imagino que la gente empezaría a ver navíos que empezaban a llegar. No, ¿o no? No. Esto fue de la siguiente manera. Mira, te comento. Hay una decisión fundamental, importantísima, del general Gutiérrez, que fue poner en funcionamiento de nuevo un plan de defensa en el que él puso en ese plan de defensa, lo diseñó en 1793, porque España estaba en guerra con Francia. Pero claro, por eso te iba a decir, no porque estuvieran, todavía no existían los servicios de inteligencia. No. Bueno, sí, como que no. Bueno, que sí existían. Lo que pasa es que no tenían el espionaje, los teléfonos de los zapatos, ni satélite, pero tenían y espías y todo eso. Eso es tan viejo como casi las cuevas. Fíjate tú. Entonces, ¿qué pasó? El general Gutiérrez puso en funcionamiento de nuevo